bienvenidos al Analizador TV en instantes, todo el análisis de la actualidad nacional. Te invito a que nos acompañes. Y aquí estamos en los estudios del doctor Julio Pueyrredón. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo va, Mirá qué Cari? formalidad en la presentación, te habrás dado Impresionante, cuenta, ¿eh? impresionante. Saludamos a Marga, que hoy tampoco va a poder estar con nosotros Sí, por está un con unos tema. problemas personales que ojalá Exactamente. se le solucionen rápido porque está poniéndole mucha garra y mucha fuerza para tratar de solucionar todos esos temas, así que ojalá que sabe que la estamos acompañando y extrañando. Así es, así que desde acá le mandamos un beso enorme. Y vamos a arrancar, como es costumbre en el Analizador TV, con la actualidad. Hoy estoy como vio, no sé qué me pasa. Bueno, con la actualidad y las encuestas, ¿no? Otra vez estamos en el mundo de las encuestas, muy cuestionadas en este Muy. último tiempo, pero bueno, vamos a seguir manejando con el material periodístico que tenemos en relación a este atentado a Cristina Fernández y cómo lo tomó la sociedad, Claro. ¿no? Muchos pensaban, mismo del núcleo kirchnerista, que de pronto esto podría ser a favor, con la imagen a favor de Cristina Kirchner, como ocurrió, por ejemplo, cuando fue que enviudó, que hizo que Subió ganara las muchísimo. elecciones y subiera mucho a nivel popularidad, pero en este caso todo sigue igual o se le complicó en cierto modo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Antes me parece que podríamos ver un poco algunos de los datos de las encuestas que Dale. muestran un poco a la gente, pero yo quería hacer un poco como para explicar a la gente por dónde viene el análisis del enorme descreimiento que generó este atentado, que la verdad que bueno, esperemos que en algún momento se sepa si fue real o no fue real, y si fue real, quién es el que está atrás, y si no fue real, también quién es el que está atrás, ¿no? Pero fíjate que hay cosas, por ejemplo, que llaman la atención. Primero, cuando se pide que se retire la policía de la ciudad, ¿no? Que depende obviamente de un partido político, por más que la policía depende de la justicia, pero bueno. No. Ellos implantan o implantaron que lo llevaron a lo político, porque la policía de Claro, la ciudad es la policía de la la policía de la ciudad. ciudad Venga quien venga, es la policía de la y ciudad. va a frenar, y de hecho justamente han habido movimientos incluso en contra del oficialismo, y la policía en su momento de la ciudad los tuvo que reprimir y los reprimió, o sea que en ese sentido es así. Pero primero piden que salga la policía de la ciudad, después, a poco tiempo después, piden que se saquen las cámaras. Poco tiempo después sale Máximo Kirchner La propia diciendo, Cristina fue que pidió que la saquen las propia cámaras. Cristina, después Máximo Kirchner diciendo, hablando de que se quería un peronista muerto. Después hubo un par más que también dijeron lo mismo. No, un abogado, que Uno de creo los que también abogados en también, una entrevista periodística, creo que fue en televisión, que ¿sí? también dijo, la quieren matar. Dijo que la quieren matar a Cristina. Y por otro lado, lo que hace dudar también es un poco el hecho de que a mí me hace ruido, personalmente, y que es el hecho de que el arma no tuviera la bala en la recámara. ¿Por qué? Poner la bala en la recámara tardás aproximadamente 3 segundos en hacer el movimiento, porque es un movimiento que es así. De hecho, en todos los videos que están circulando por todos los canales se ve a Sabac que mete la bala en la recámara de la pistola en ese video que está grabado y que circula por todos lados. Con lo cual, él sabía qué es lo que tenía que hacer, no es que no sabía. Entonces es como que mucha gente está empezando a pensar si el hecho de que no tuviera la bala en la recámara no será que en el fondo era más un tema de intimidación que una real intención de matar o que era algo Pero que montado. también es terrible, ¿eh? Sí, lo que pasa es que Si fuera la intimidación. diferencia por dónde está, desde lo político y social me parece espantoso, pero desde el lado de Sabac, obviamente la pena es infinitamente menor, en caso si el caso de él es una intimidación, ¿entendés? O sea, con lo cual puede sustentar si realmente está armado por alguien que le han dicho, mira, te vas a comer un par de años y punto, y después salís y a lo mejor lo deben haber puesto.
Esto es lo que piensa mucha gente que no cree. Pero bueno, si querés vemos un poco qué dicen Y algunas yo creo encuestas. que también la sociedad está muy descreída porque nos viven mintiendo todo el tiempo. Sí. Bueno, Y este acting que están haciendo post atentado también, viste, decimos, basta, paremos la pelota con toda esta historia, ¿no? sí, porque además lo que decís vos de que nos mienten, es como que encima uno ve y dice, por ejemplo, ves lo que al presidente, ¿no? El presidente, yo ahí no sé si diría que nos miente, sí creo que está viendo una realidad, está viviendo una realidad totalmente distinta, porque muchos de los políticos hacen declaraciones, ojo, y acá no estoy etiquetando partidos, obviamente más el oficialismo porque son los que tienen que rendir cuentas día a día, pero a veces en la oposición también pasa, y que te dicen cosas y vos decís, pero realmente esto cuando vos lo bajás a la realidad, acá es muy simple, y para que toda la gente lo sepa, todo esto que tapa, y dejémonos de joder, vamos a decir las cosas como son, todo esto viene a tapar la tremenda inflación, Los los ajustes. ajustes, el crecimiento del hambre, la inseguridad, la falta de posibilidades de crecimiento de la gente, la falta de inversiones, tapa la crisis, Pero propiamente mientras vos dicha. decís todo eso, nombraron a 200 personas en el Senado. Bueno, Cristina Kirchner. Cristina Kirchner. Y el otro día salió un artículo también, no me acuerdo si fue, la verdad no recuerdo si fue en PPT o en La Nación o en cuál, que incluso el defensor del pueblo en Tucumán nombró 100 personas, por ejemplo, para que colaboren en la militancia para la futura carrera política del hijo, por ejemplo. O sea, siguen nombrando gente por todos lados, cuando Massa, una de las cosas que pidió fue, no nombren más. El otro día daban un dato que es de terror, casi se duplicó el Estado, está bien, lo dijo Macri, obviamente van a decir, porque lo dijo Macri, que es la contra, qué sé yo, pero dijo números concretos el otro día en una nota, en la cual casi se duplicó la cantidad de gente en el Estado. O sea, eso es tremendo. ¿Dónde está el ajuste ahí entonces? O sea, ¿cómo lo manejás? ¿Cómo reinsertás a esa gente? Obvio, si no hay inversión y si la gente no viene, la única alternativa que tienen es el Estado, pero una cosa es una provincia, como pasó en San Luis, en el cual un porcentaje enorme de la población vive del Estado y que está La armada mayoría de las solamente provincias de pasa la, eso, de la provincia de San con Luis. los feudos. Claro, ¿por qué? Porque son los feudos y encima reciben los fondos de coparticipación, reciben esto. Bueno, San Luis además se manejó bastante bien porque lo hicieron como una suerte de foro libre de impuestos, una suerte de parque industrial, con lo cual eso generó que fueran muchas empresas. Entonces, ese tipo de cosas, el tema de traer empresas, pero bueno, eso es como para analizarlo con más tranquilidad, ¿no? Como yo siempre digo, la única herramienta que demostró ser efectiva para que vengan las inversiones la generó en su momento Carlos Menem cuando hizo los tratados de protección de inversiones. Que eso generó, obviamente, generó costos a la Argentina, ¿por qué? Porque la Argentina se portó mal. Pero el hecho Qué de que... raro, nosotros ¿eh? portándonos mal, qué raro. No, por Siendo eso. incumplidores, Incumplidores. no. Claro, pero eso generó que muchas empresas fueron al CIARI, digamos, y hicieron los juicios afuera y ahí, chao, bueno, se solucionó. Pero bueno, no sé si querés que veamos un poco algunos Dale, números. vamos un poquito a las encuestas. A Acá, ver. esta encuesta que es interesante, de Jacobe, por ejemplo, fíjate esto, dice, sobre el atentado contra Cristina Kirchner, ¿qué opina usted? Dice, el 17,5 dice que fue organizado por la oposición, el 15,9 es un loquito suelto, el 65,1 es un montaje del kirchnerismo, 65,1. 0,1 Bueno, hace unos de días los Macri también encuestados. dijo que, digamos, que el atentado fue producto de un grupo de inadaptados, Sí, ¿no? sí. Después dice, ¿cree usted que los eventos que involucran a Cristina Kirchner pueden derivar en más situaciones de grave violencia? Esta es tremenda, este dato, porque dice 73,9, 74% de la población piensa, los de los encuestados, Sí. que la violencia está en alza. Esto va a tener que ver con lo que vamos a hablar después, probablemente del tema de los discursos El del discurso odio del y todo ese odio. tipo de Bueno, pero cosas, viste ¿no? que ahora Cristina está llamando a la paz, a la conciliación. Sí. Bueno, acá eh, tenemos otros datos, por ejemplo, la imagen de Diego Luciani, por ejemplo, que es el el fiscal fiscal que que, hizo, dijo acá exactamente, en el 61,1 caso, vamos positiva, a
recordarlo, Luciani, que hizo su Sí, alegato, está bien sí, empleada la palabra, el alegato en y el que pidió tema, la pena. en Y que el pidió tema la pena. de la corrupción K, ¿no? Sí, sí, sí. Dijo que esto es corrupción o justicia, esa fue la frase de él con la que cerró. Que es un 66% entre positiva, que es Ahora, ¿es verdad la 61,1. cantidad de toneladas de prueba que dicen que hay? Ah, sí, sí, son toneladas. Bueno, por eso es que van a tardar tanto los alegatos ahora de la defensa. Porque aparte vienen un defensor por cada lado, van a ser días y días y días. Por eso es que se va a tardar un montón. Este... Bueno, me estabas con ese tema, entonces habíamos quedado bueno, Luciani en básicamente Luciani, a ver. entre 61,1 de positiva y 5,3 de regular está casi un 66% de imagen a favor. Ajá. Esto es interesante de esta encuesta. Dice, ¿cuál de estas frases se acerca más a su opinión? Dice, siempre de Giacobbe, ¿no? Cristina Kirchner es culpable y la justicia está haciendo bien su trabajo, hablando del juicio de realidad. 70,3. El 70,3 de la gente Dice piensa que es Cristina es que es culpable. culpable. El 19,7 dice que es inocente, un 8,1 no lo sabe y un 2,0 no le interesa. Y después tenemos las imágenes. Pero vos sabés que si vamos a las elecciones, ella sigue manteniendo el mismo piso, ¿eh? Mirá, vamos a ver acá A las ver. imágenes. Yo tengo, por ejemplo, hoy una de las que tiene la mejor imagen positiva según Jacobbe es Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque entre positiva, que es un 43, y regular, que es un 23, tiene un 66% de imagen positiva. Pero tiene muy alta la negativa, Patricia, también. Bajó ¿Bajó? bastante, bajó al Mira 28. vos. El que está muy complicado con eso es Macri, porque Macri tiene 31,9 y 26,9. 31,9 positiva y 26,9 regular. Igualmente le da un 58 casi, contra un 39 de negativa. Milei, por ejemplo, tiene... Milei está dando para que tenga, te digo, Sí, las declaraciones. Está siendo muy agresivo muy en directo. su, Sí, sí, sí. sí, en su relato, Y ¿no? fíjate que le está funcionando, porque tiene un 38 de positiva y un 23,5 de regular, o sea que estamos hablando de más o menos más de un 60% de En esa posibilidad. encuesta se habla del desconocimiento o no, ¿En qué porque sentido? también el desconocimiento de la persona, porque eso Ah, también no, no, tiene que acá ver no, porque para está evaluarlo, en, ¿no? bueno, está en no lo conozco, no sabe, no contesta. El no lo conozco, por ejemplo, en el caso de Milei, Sí, habla de un 6,7. Este, porque eso también es como una balanza, sí. ¿no? Para medirlo. Mira, Cristina Kirchner, este dato es tremendo según Jacobbe. Imagen positiva 20,1. Imagen regular 5,4. O sea, estamos hablando de un 25, un 26%. Negativa 72,5. O sea que ya está teniendo menos imagen positiva que la de sus votantes naturales. Sus votantes naturales hablaban siempre cerca de un 27 a un 30. Pero vos sabés que los votantes naturales, si cuando vengan las elecciones, si sería ella, la vuelven a votar. Ese es el tema, hay que ver después qué hacen, ¿no? ¿Y quién va a ser? Pues, por ejemplo, Alberto Fernández le ganó, en esta le No, ganó a Alberto Cristina. Fernández, ¿en qué sentido le ganó? Y le ganó porque Cristina tiene negativa 72,4 y Alberto 74,5, mucho más negativa Ah, todavía que mucho la más Cristina. negativa, eso sí. Y mucho menos positiva, la positiva de Alberto 7,9. Fíjate que cuando empezó la Qué pandemia, oportunidad se perdió, 80% de imagen positiva llegó tenía. a tener casi el 80% de imagen positiva y el apoyo de la gente. Lo tiró por la ventana. O sea, creo que todos lo apoyábamos, todos lo queríamos apoyar. Realmente tiró todo eso por la Bueno, ventana damos los últimos y... datos, así nos vamos Dale. a la pausa. Bueno, Dale. este es interesante y con esto lo cerramos, que preguntaron ellos cómo bajarías la inflación. El 43,1 bajando los gastos que hace el Estado, el 19,4 dejando de emitir pesos sin respaldo, el 16% controlando los precios de los productos, el 14,8 eliminando el peso y adoptando al dólar como medida, fíjate que el 15% ya está hablando de la dolarización, el 5,1 controlando el dólar, fíjate que la gente no quiere más el cepo y esas cosas con el dólar. Y el 1,9 no sabe, no contesta, ¿no? O sea, Bueno, pero creo que son datos, Jacob, obviamente, algunos dirán que es una encuestadora que quizá pueda simpatizar más o menos con una rama o la otra, pero lo que no podemos negar es la seriedad de Jacob
Y creo que son datos que aparte son coincidentes con muchas otras encuestadoras. Ahora, los que dicen del tema de emisión de la moneda, lamentamos informarles que sigue la maquinita en la Y Argentina. seguro, y va a Y seguir. sigue, porque se van a aumentar ahora el tema de los planes sociales. Vos viste lo que dijeron, y con esto si querés cerramos, salió el otro día, ¿cuánto van a costar las elecciones el año que viene? Tira el número, ¿te acordás? Sí, me lo acuerdo, para que la gente sepa por qué, por no ir con boleta única, por no simplificarla y por no hacer un montón de otras cosas que se podrían hacer para bajar los gastos. 55.000 millones de pesos. Está bien, Eso va pero a costar bueno, las elecciones. acá nada importa. Nada, O sea, nadie se sorprende. lo único que no toca, como para recordarlo, son los 4 millones que Cristina sigue cobrando de jubilación. Ah, lo adelantaste en este bloque. Lo Lo adelanté, adelantaste, muy lo bien. adelanté, porque eso queda fuera de los 55.000, digamos. Muy bien, ya volvemos. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. Bien, hacemos el segundo bloque del Analizador TV y hemos nombrado así al pasar el tema del discurso del odio, ¿no? Sí. Y lo que eso simboliza a nivel historia, Historia. ¿no? Porque si uno se Es tremendo. remonta a historias de otros países, caso Alemania y demás, donde todo arrancó por este tipo Por de este tipo de discurso, cosas. ¿no? Sí, esto es como más un llamado que le hacemos a la gente. Es información incluso que se saca se sacó, digamos, de las Naciones Unidas, de una presentación que hizo una persona ahí, que incluso está circulando algo por ahí por las redes, pero los datos son interesantes. Bueno, para hacerlo bien rápido, por ejemplo, todos los casos donde se empezó con los discursos del odio, como empieza acá, ¿no? Fomentando los odios, las broncas, las rivalidades. O sea, ¿por qué yo no puedo sentarme a almorzar con una persona que piensa distinto que yo? Es lo mismo como yo, que soy de River, no me pudiera no pudiera ser amigo de un hincha de Boca. O sea, ¿por qué? No, y la descalificación en cuanto también a que si sos patria o antipatria, Claro, de bueno, acuerdo a tu pensamiento, y ¿no? encima te ponen las etiquetas, empiezan con las etiquetas que son truchas, además, porque anda el neoliberalismo, y el neoliberalismo lo ponen como si fuera una suerte de sistema de destrucción de la población, cuando se está demostrado que lo que destruye la población es el populismo, pues está fallando en todo el mundo. Pero bueno, yendo a lo que vos dijiste, vamos a mencionar rápidamente los casos, algunos. Ruanda empezó con discursos del odio en su momento y terminó con masacres que fueron tremendas. Lo mismo pasó en Myanmar, ¿no? Lo que era Birmania. Ahí también empezaron con los discursos del odio, de a poco fue creciendo y terminaron con una suerte de guerra civil y un desastre. Alemania nazi. Al principio, cuando se empezó la persecución contra los judíos, los gitanos y todo lo demás, era que les pintaban las casas, les hacían los scratches, les hacían todas las cosas. Y después terminamos como con las cámaras de gas y con todos esos horrores que pasaron, digamos, contra los judíos y contra algunos otros. El atentado en Sri Lanka, no hace tanto tiempo atrás, en el 2019, que fue un atentado de los musulmanes contra los católicos,
que se acuerdan que pusieron varias bombas en distintos lugares. En Nueva Zelanda también hubo casos, hubo uno en Pittsburgh, hubo en distintos lados en los cuales los discursos del odio arrancaron todos con discursos del odio y terminan con eso. ¿Por qué? Porque es como que uno va cargando bronca Y y explota. está también emparentado con el adoctrinamiento. Totalmente. Por eso la importancia fundamental de la educación. Exactamente. O sea, vos me decís, bueno, vos que sos, además de todos tus títulos que tenés, que otro de los que tenés es que sos docente, vos sabés la importancia que tiene la educación. Obviamente. Para formar. Lo que pasa es que en mi época la política no entraba en el aula. Claro. ¿No? Eso es un horror. Que la política entre al aula. No, puede entrar en el sentido, por ejemplo, a nivel secundario, de puede informar. entrar, no, podés debatir, estar de acuerdo, no, qué pasa con esta situación, con la otra, pero de ahí que el docente ya te baje línea, Tal cual. no. El docente no puede, el docente, yo haría un paralelismo con los jueces. El docente y el juez son dos actividades o trabajos o profesiones que no pueden nunca, jamás perder la objetividad. No estaría pasando en la Argentina. No es lo que pasa ni en la Argentina. Educación ni en la justicia. Y no, porque tenés docentes militantes y jueces militantes. ¿Qué Y es ahí eso, ya dejan de cumplir con su función. A ver, vos que estás en el tema de leyes y demás, un comunicado que se publicó, que sería los que no son de justicia legítima, ¿no? Distintas organizaciones, Sí. agrupaciones. ¿Por qué no nos contás un poquito de eso? Sí, eso es una ¿De qué se publicación trata? que hizo Regía. Regía es una organización que nuclea un montón de ONGs que están a favor de la justicia independiente, de que no se vaya contra, digamos, la justicia, que no se quieran llevar puesta la corte, que no quieran presionar jueces, que no se quieran presionar fiscales, o sea, que no hayan jueces militantes, o sea, que los jueces sean objetivos. ¿Pero por qué salió ese comunicado? Y ese comunicado salió contra el tema del lawfare. ¿Por qué? Porque que esto es gravísimo, esperemos que no pase el Congreso, yo creo que no lo va a pasar, porque me parece que sería tremendo eso, y si pasa el Congreso se va a encargar seguramente de ir a tratar de lograr la inconstitucionalidad de esa norma, que básicamente quieren incorporar el lawfare como figura penal en el Código Penal. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Decir que todo aquel juez que afecte con sus decisiones a alguien en su actividad política o que lo pueda llegar a juzgar por sus actividades políticas o ideologías, puede llegar a tener hasta una pena de prisión de hasta 10 años. O sea, eso estaría limitando la libertad de trabajo. O sea, un juez, fíjate que si tiene que juzgar un acto de corrupción, explícame cómo lo juzga. Eso, ¿y cuál es el parámetro de lo que es verdad, no es claro, verdad? ¿qué es la malicia? Es un armado, porque el concepto del lawfare es de todo lo que sea con malicia. ¿Y qué es malicia? Claro. O sea, a ver, es un elemento subjetivo. Un elemento subjetivo yo no lo puedo analizar. Bueno, vamos a lo concreto, a lo que está pasando acá. Cuando Luciani de pronto hizo su alegato y explicó el por qué considera que Cristina pertenece a esa asociación ilícita. Claro. Si vos escuchás al oficialismo, te están diciendo... que hay malicia. Claro. Y no hay malicia. Entonces, es lo que el fiscal, después de investigar, opina que si no, no podríamos acusar nunca a nadie. Sería el país de la joda. Porque ya entonces, estamos en el país de la joda, te lo quiero recordar. Sí. Lo que pasa es que, ojo, también no nos olvidemos de algo. Hubo muchos casos en Venezuela de políticos o periodistas que los han metido presos con leyes similares a esta que se quiere proponer acá, similares a la del lawfare. Ojo, ya sabemos cómo funciona y por algo la quieren poner. Porque... ¿Y cuáles serían las instancias ahora? Ellos lo proponen. No, eso está la propuesta es un anteproyecto de ley. El anteproyecto de ley entra al Congreso, bueno, tiene que pasar por distintos lugares, comisiones y todo lo demás, para ver si llega a ser proyecto. Una vez que llega a ser proyecto, pasará y lo votarán. Quiero pensar de que no van a poder lograr los votos necesarios para una cosa así. Pero vos viste que nuestros congresales van para el lado que les conviene por acuerdos y demás, porque muchos diputados a veces acompañan en decisiones al kirchnerismo cuando la gente lo votó para que sea todo lo contrario. Para que sea todo lo contrario, ¿no?
Ahí hay un tema que a mí me hace un poco de ruido, porque yo creo que, ¿por qué el tema de la lista sábana? Y por qué también como para decirle a la gente que otra de las ventas de pescado podrido que nos hacen los políticos es meternos gente que de golpe uno no sabe. Y esto, ojo, le ha pasado al oficialismo, le ha pasado a Juntos por el Cambio, le ha pasado a todo. Gente que los meten en las listas y se dan vuelta. Sí. Entonces uno dice, yo quiero un congresal, un congresista, un diputado, un senador, que actúe, que me represente. claro, que actúe y que actúe conforme a lo que él considera que es justo y corresponde, ¿no? Perfecto. Pero también, obviamente, si yo voto una línea partidaria, quiero que esté alineado básicamente con ese pensamiento. Si esta persona no está alineada con ese pensamiento, tiene que dar un paso al costado. Cosa que no pasarse pasa, del otro lado. exactamente. Tiene que renunciar a su banda. ¿Cuántas cosas hay para trabajar y están mirando la nada misma, ¿no? Están todos preocupados por el 2023. ¿Cuánto que hay que hacer por la Argentina, por la gente? Por la gente. A la gente no les importa para nada. No, ¿Sabes no, qué? Hoy la gente es lo más importante. Hoy que la gente pueda convivir, coexistir, trabajar y sin violencia. Tratar de volver a lograr la alegría, la sonrisa y la esperanza. Es una utopía. Disculpame, sí, pero bueno, por la realidad que estamos pasando. Pero bueno, hay que tratar de lograrlo, porque Ojalá si no vamos a terminar, como dice Spert, en la villa miseria más grande del planeta. Bien, hacemos el cierre, porque nos tenemos que ir, Julio. Lamentablemente. Gracias, A vos. Hacemos el cierre. Un placer, como siempre, que nos hayas elegido. Otro nuevo año que estamos transitando la realidad nacional. Te esperamos el próximo jueves, 23 horas, por la señal más federal como es Argentina.